Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, espero que se encuentren bien todos ustedes. Y bueno, pues vamos a iniciar, ya estamos a la mitad del semestre, estamos llegando a un tema muy importante, revisamos de forma asincrónica, espero yo que hayan visto esos videos, son muy importantes, recordando que eh, el aprendizaje depende también de ustedes. Si ustedes no quieren aprender y no ven los apoyos que se les están brindando, por más intentos que uno pueda tratar de generar, pues no se podrá lograr gran cosa. Sin embargo, bueno, yo creo y espero que la gran mayoría haya visto los videos respectivos a Grecia clásica para entender algo fundamental en la arquitectura, prácticamente hasta el siglo XIX, que es la arquitectura clásica, el llamado clasicismo en la arquitectura. Entender de dónde viene toda esta idea del por qué esa obsesión por la perfección, esa obsesión por la belleza, esa obsesión por lo antropométrico, etcétera. Lo último que vimos de esa clase asincrónica fue el Erecteion en la Acrópolis, recordando que en la Acrópolis tenemos los Propileos, el Partenón, el templo de Atenea Nike, el Erecteion, y el Erecteion es muy característico porque una galería que posee el edificio tiene estas columnas, y estas columnas son femeninas, son una mujer, que se refiere a unas esclavas de la ciudad de Cariae, una ciudad aliada de los persas, y que bueno, pues está representando que ellas tendrán que tener el trabajo duro al ser esclavas, al sostener esta cubierta. Es muy interesante porque en este elemento, nosotros podemos ver justamente lo que habíamos mencionado, una basa, que cuando la basa, de hecho aquí lo podemos ver más claro, cuando la basa es cuadrangular se le llama un plinto, encima se encuentra el fuste que tiene una forma de figura, y lo que sería el capitel y el ábaco viene a representar la cabeza y este elemento decorativo que se encuentra en el peinado, que podemos ver aquí unos óbolos, así se les llama esto, unos óbolos, y un ábaco. Sobre el ábaco encontramos un entablamento, ya habíamos platicado que el entablamento se divide en tres partes, una arquitrabe o dintel con platabandas, que son estas franjas, y en este caso no hay friso. Ok, en este caso inmediatamente después comienza una serie de molduras. Estos que parecen dientes se llaman denticulados. Y luego vienen las molduras, el goterón, etcétera, para el agua. Estos detalles los iremos viendo más adelante en otros elementos arquitectónicos. Mencioné Persia. Ahorita vamos a mencionar de forma muy general qué es la etapa del helenismo dentro de esta arquitectura o dentro de este desarrollo artístico de los helenos o de Grecia. Pero vamos a hablar un poquitito de sus grandes rivales, los persas. Todo el mundo ha escuchado de los persas, con la guerra, la película de los 300, todo el mundo conoció a Jerjes. Pero ¿quiénes eran estos tipos? Nosotros estuvimos viendo a lo largo de las demás clases el nacimiento de las culturas de Mesopotamia, Egipto. Aquí por favor alguien me preguntó, ¿por qué rayos Grecia no es una cultura original? Vamos a recordar, entre el 4000 y el 3000 a.C., Egipto y Sumeria y luego Egipto comenzaron a desarrollarse, así como las culturas del Valle del Indo, China, Mesoamérica, los Andes, fueron culturas que en diferentes temporalidades, pero que sin la influencia de ninguna otra cultura ellas se comenzaron a desarrollar y pasaron de ser pueblos agrícolas del Neolítico a civilizaciones a partir de la revolución urbana. No olviden eso. Grecia fue Grecia hasta el 700 y fracción antes de Cristo. Eso quiere decir que ya había pasado mucho tiempo, sumerios, acadios, babilonios, el gran esplendor de Egipto, etcétera, y Grecia todavía no pintaba. Había ciudades griegas antes, claro, pero eran ciudades agrícolas. No habían desarrollado el desarrollo, no habían tenido su revolución urbana. Entiéndanlo,
Entonces Grecia ni Roma, aunque son muy importantes para el occidente, no son culturas originales. Son culturas que se desarrollaron debido al sincretismo entre las influencias extranjeras con el desarrollo neolítico propio de cada uno de los pueblos. ¿Okay? Los minoicos y los micénicos fueron culturas importantes, pero nunca llegaron a tener el desarrollo de Grecia ni Roma, de Egipto ni de Mesopotamia. Se mezclaron junto con las invasiones indoeuropeas, jonios, dorios, eolos, aqueos, etc. Y surge lo griego. ¿Okay? Uno de los grandes rivales de la cultura griega serán los persas. Los persas, justamente en esta región, en lo que hoy en día es Irán, surge o se dio una serie de invasiones. Los medos, los persas, se consideran descendientes de estas grandes invasiones indoeuropeas. Se fueron desarrollando de forma independiente a otras regiones, a otros grupos indoeuropeos, y de pronto los persas, con un señor llamado Ciro el Grande, Ciro II, comenzó a ampliar su influencia. Fue tal su influencia que Ciro se expandió hacia todas las culturas de Mesopotamia. Se expandió hasta los territorios que ya están colindando hacia la India. Conquistó lo que se llama Asia Menor o la península de Anatolia. Y será su hijo, Cambises II, que es este tipo de acá, el cual conquistaría a Egipto y se convirtió en el primer faraón persa en Egipto. Y lo que es esta zona del Cáucaso, así se le conoce, lo que hoy en día es Georgia y estos países que se encuentran entre el Mar Negro y el Mar Caspio, también fue de los persas. Después tendría otro personaje llamado Darío, el cual vean aquí cómo lo están representando. Es interesante porque esto se encuentra en su capital, Persépolis. Tenía dos capitales, Pasargada y Persépolis. Y vean de pronto esta representación, caray, pues es como una mezcla entre lo asirio y lo egipcio, ¿no? Interesante. Este señor Darío sería el que se enfrentaría contra las polis griegas y comenzaría a estar en un choque continuo con ellos. De hecho, Darío conquistó el resto de lo que sería Asia Menor y lo que es Tracia, parte de los Balcanes, pero ya no Atenas ni Esparta. El siguiente en el trono fue Jerjes I. Ese tipo fue el que entró a Atenas y destruyó Atenas. 2 veces destruyeron Atenas. Fue el que sale en la Guerra de los 300. A esto se les llama los persas aqueménidas. Van a existir otros, seleucidas, sasánidas, pero eso ya son posteriores. El que nos interesa son los aqueménidas. Vean, este fue uno de los primeros grandes imperios, porque además era centralista y tenía a diferencia de Egipto, donde se dividió, de Grecia, que se dividió en diferentes polis, aquí se dividió en satrapías. Y estas satrapías tenían a un representante, una especie de un sátrapa, así se les llamaba. Y este sátrapa seguían las decisiones de un solo rey, que era el que gobernaba en toda la región. Entonces, creo que lo había mencionado mal, se llaman satrapías. No sé si dije satrapias o qué cosa habré dicho. Es satrapías. Y entonces lo gobierna un sátrapa. ¿Ok? Entonces en cada una de estas satrapías van a depender de un gobierno local, que es una monarquía. Algo así como los nomos y el faraón en Egipto. Hay una división muy clara social. La economía, pues la economía agrícola, comercial, los impuestos. Lo interesante de esta cultura es que su religión terminó siendo más filosófica. Su religión se llama el zoroastrismo, también llamado mazdeísmo. Y la idea es que son ritos al aire libre. Por lo tanto, esta cultura no desarrolló edificios religiosos, porque todos eran al aire libre. El arte para los persas aqueménidas es un arte propagandístico
que buscaba mostrar un poderoso estado. Lo mismo que Sumeria, lo mismo que Babilonia, lo mismo que Asiria, lo mismo que Egipto. Son culturas muy militarizadas. La religión no es un tema que ocupe el arte, como los minoicos, que decían, no, yo pura fiesta mejor. Pasargada, Persépolis, Susa, Ecbatana son ciudades principales de esta cultura, que se va a caracterizar por tener grandes palacios. Y así como los micénicos tenían palacios y el espacio de recreación o el espacio social era llamado el megarón, que después fue retomado por los griegos para sus templos, los palacios persas van a tener un espacio para sus actividades sociales que se va a llamar la apadana. Ese es el nombre, apadana. Y entonces estas apadanas van a tener características que van a ser la suma de muchos elementos de las otras culturas. Vean, esto nos recuerda muchísimo a lo asirio y a lo babilonio. Vean esto. Nos recuerda mucho a los elementos de la puerta de Istar, que son ladrillos vitrificados, o los lamasu. Y de pronto vemos sistemas adintelados, vemos el manejo de columnas, vemos nuevamente el lamasu. Y lo interesante aquí es que por conquista asimilaron todo lo asirio y todo lo egipcio. El sistema adintelado, las salas hipóstilas, cornisas, macizos, la monumentalidad, el manejo de plataformas, torres, almenas, bajorrelieves, esculturas, y retoman los lamasu. Y van a tener influencias por comercio con los griegos, con los griegos, que retoman proporciones y escalas humanas, el manejo de la estilización de las columnas, muy diferentes a las griegas, a las egipcias, que eran muy regordetas, y una influencia hindú. Los hindús los vamos a ver hasta enero, y va a ser con una lectura, pero los hindús tenían también una especie de exuberancia, era una arquitectura un tanto exótica, o así mencionado por el occidente, y así va a ser la arquitectura persa, va a ser la suma, la síntesis de todas estas influencias. Y vamos a tener las apadanas. ¿Qué es una apadana? La apadana en este templo, por ejemplo, nosotros podemos ver que aquí en este color lila, morado, no sé qué color es, como morado, hay muros y hay un montón de columnas, algo así como las salas hipóstilas de los templos egipcios. Además de que aquí también hay otro edificio llamado el Palacio de las 100 Columnas, que en resumen realmente es otra apadana. La apadana será este espacio delimitado por muros y columnas con una altura considerable para actividades diplomáticas, sociales, recreativas, festivas, etcétera, de estos palacios. La apadana más importante son estos vestigios que están en Persépolis. Ahí vemos un plano y ahí vemos vestigios, tanto del manejo del sistema adintelado, a esto se le llaman jambas, estos elementos laterales de los vanos, y este es el dintel. Podemos ver aquí bajorrelieves del ejército, las escaleras que nos recuerdan también a ciertas propuestas sumerias, babilonias, asirias. Y quizás lo más interesante son las columnas. Allí tenemos las reconstrucciones, o mejor dicha, reconstitución de esta apadana. Arriba es el de las 100 columnas y abajo es la apadana de Persépolis. Y vean qué curioso, las columnas son muy altas, muy estilizadas. No por eso significa que sean muy chiquitas, vean la escala humana. Pero el capitel es algo bien interesante, vuelven a ser toros. Vean esta idea de la fortaleza, la fertilidad del toro, con molduras. Y luego vienen dos toros, dos cabezas. Y en la parte central es en donde se va a apoyar la viga, de madera o de piedra. Pero justamente aquí es donde se apoyaba. ¿Ok? Hasta aquí llegamos con Persia. ¿Qué pasa con el periodo helénico? Es la última etapa, y esto es posterior al gran auge persa. El auge persa coincide mucho con el periodo clásico griego. ¿Ok? De hecho, Alejandro Magno
será el máximo representante de este periodo. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Resulta que entre Atenas y Esparta comienzan a pelearse y comienzan las llamadas guerras del Peloponeso. Duró tanto tiempo estas guerras del Peloponeso que lo único que hizo fue debilitar a estas dos grandes polis y a sus aliados, y entonces una región griega llamada Macedonia, cuya capital es Pela, va a comenzar a tener mayor desarrollo. Va a ser tal su desarrollo que de pronto, ¡pum!, comienza a sumar, a conquistar, a anexionar territorio, hasta llegar a Tracia. Toda esta parte es Tracia. Lo que después va a ser Constantinopla, hoy Estambul, antes se llamaba Bizancio, de ahí el imperio bizantino, luego lo platicamos, pues va a terminar siendo de Macedonia. Entonces comienza el gran crecimiento de Macedonia. Y resulta que Macedonia, pues vean lo que el joven Alejandro Magno en 13 años, porque murió a los 32 años, todo lo que conquistó. Resulta que todo esto lo conquistó, sometió a Atenas y a Esparta, sometió a Asia Menor, liberó, porque así se considera que liberó a Egipto de los persas, y él se convirtió en el primer faraón griego. Y a partir de ahí, todo esto, aprovechando una gran debilidad de los persas, comenzó a sumarlos. Y terminó sometiendo a los persas. Quiso conquistar la India. Con la India ya no pudo. La India eran diferentes ciudades, estado muy divididas, muy complicado conquistarlo, se debilitó. Y bueno, hay historias de todo tipo, unas muy fantasiosas. Y se debilitó las tropas de Alejandro Magno, y al final terminó muriendo en Babilonia. Aquí regresó Alejandro Magno, ahí murió, y una vez que muere, todo su imperio helenístico, que fue el imperio más grande del mundo en ese entonces, se dividió en sus generales, siendo este amarillo el más grande, que va a quedar en manos de Seleuco, de ahí que después los persas se le conozcan como los persas seleúnidas. Esta región de Egipto queda en Ptolomeo, de ahí que la dinastía se llame la dinastía ptolomeica o ptolomaica. Y aquí va a ser todo un caldo de cultivo que después platicaremos. ¿Qué es lo interesante de este periodo? Vean aquí cómo lo representan a Alejandro como Apolo o como un faraón. Son esculturas de su breve gobierno. Lo interesante de esto es que lo heleno, lo griego, se esparció por toda esa región. Se comenzó a difusionar, se comenzó a mezclar con las culturas que habían dominado esa región. Por lo tanto, se comienza a dar un colosalismo, una arquitectura muy grande, se rompe el antropocentrismo, se decora muchísimo. La escala deja de ser antropocéntrica y hay un realismo anatómico impresionante. Se reinterpreta el clasicismo, la armonía, la expresión, se olvida el canon dórico y se enfatiza ahora el corintio, el que tenía flores en el capitel. Se emplea la caliza, el mármol, etc. Y se busca ahora elementos contemplativos, de placer, armonía, entorno, los sentimientos, el sufrimiento, la emoción, la sensualidad. Y estas esculturas, por ejemplo, las han visto ustedes. Déjenme paso para acá. Son de las grandes obras. La Victoria de Samotracia, la llamada Venus de Milo, que es la Afrodita de Milo, la Coonte, el Sátiro embriagado, que vean la sexualidad, la sensualidad y sexualidad que refleja esta escultura. Pero quiero que vean los tamaños. Vean, la Victoria de Samotracia tiene prácticamente 3 metros, 2 metros la Afrodita, 2,45 el Laocoonte, 2,15 el Sátiro embriagado. Son esculturas enormes, porque así va a ser prácticamente la arquitectura, va a romper la escala que tenía. Y encontramos, bueno, vean la belleza en cuanto a la perfección, al estudio anatómico, las facciones, el rostro. Vean, es impresionante, es increíble la escultura helenística. Vemos las últimas 3 grandes maravillas del mundo antiguo: el mausoleo de Halicarnaso,
el Faro de Alejandría, el Coloso de Rodas. No hay evidencia, no hay grandes evidencias arqueológicas de estas. Por lo tanto, no podemos hacer estudios amplios de ellos, simplemente algunas ideas y aproximaciones. ¿Quién determinó que eran 7 maravillas? Los griegos. Sus historiadores dijeron, hay 7 maravillas, porque para ellos el 7 era un número importante, un número matemático, geométrico, etc. Y de hecho algunas veces se decía que no eran los jardines colgantes, que era la puerta de Istar. Entonces hay como esa alternativa de lista. Hasta aquí vean el tamaño, vean esta escultura de 32 metros, el Coloso de Rodas, pues obviamente por eso se cayó en un terremoto. El gran Faro de Alejandría, el gran mausoleo, obras enormes. Quiero que vean esto, el Templus de Zeus Olímpico en Atenas. Vean el gran tamaño. Esto que ven aquí es una personita, ese puntito. Entonces vean el tamaño de esta arquitectura. Son columnas corintias y era uno de los templos más grandes del mundo helenístico. O este que es el altar de Apolo en Dídima. Vean de pronto el gran elemento de la cela o del pronaos, como tenías que bajar, la cantidad de escalones, la cantidad de la altura de estos elementos. Era una arquitectura descomunal, colosal. Y concluimos con el altar de Pérgamo, un edificio el cual vemos cómo está ahora rodeado de puras esculturas enormes de 2 metros, con columnas dóricas, columnas jónicas, que son las que tienen las volutas. Vean la gran cantidad de esculturas. De ahí de que la arquitectura helenística sea muy, muy, muy decorada. Vamos a saltar ahora a qué pasa con Roma. Resulta que Roma, lo interesante será que se desarrolló en otra región dentro del Mediterráneo, pero que tarde o temprano lo griego, lo helenístico, va a chocar con lo romano. Quiero que vean esta idea de lo colosal. Roma también lo tuvo. Pero Roma, con esta idea de yo soy la gran cultura, una cultura propagandística muy militarizada, muy organizada. De pronto tenemos esta arquitectura enorme. Estas son vestigios de una basílica. Seguramente la basílica la relacionan con la religión, pero la basílica no tenía era una especie como de juzgado. Eso lo vamos a ver en 2 clases, ¿ok? Aquí quiero que nos centremos en 2 cosas: la importancia de los etruscos y el hecho urbano arquitectónico, que eso lo vamos a iniciar y a continuar hasta la siguiente clase. ¿Qué pasa con los etruscos? Ya habíamos visto nosotros anteriormente esta diapositiva en donde les enseñaba Europa y de pronto cómo había diferentes culturas que ya vimos. Por ejemplo, las culturas del norte, o esas culturas megalíticas, ya las vimos. Las culturas prehelénicas ya las vimos. Las invasiones indoeuropeas ya mencionamos gran parte de ellas. Hay que señalar que, por ejemplo, pues de hecho ya los vimos: hititas, pueblos del mar, eolos, celtas, que ahorita los menciono, persas, medos y partos. Y resulta que de estos grupos indoeuropeos a la región de la península itálica vendrán, por la parte norte, grupos indoeuropeos llamados vénetos, ligurios, latinos y umbríos. Que estos grupos van a terminar mezclándose con los etruscos. Los etruscos es una cultura que se encuentra en lo que hoy en día es Florencia. Se mezclan, de hecho, por ejemplo, los vénetos, pues suena a Venecia, por acá. Los ligurios, pues suena a Liguria, que se encuentra por acá, cerca de Génova. Los latinos se van a encontrar por aquí, y tiene que ver mucho con Roma. Entonces, vean cómo de pronto se va ocupando todo este territorio. Y los celtas son uno de los grandes enemigos, junto con los cartagineses de Roma. Los etruscos van a tener un gobierno a partir de ciudades-estado. De hecho, Roma es una ciudad fundada por los etruscos. Será una sociedad muy estratificada, una potencia marítima y comercial, muy hábiles en la orfebrería, lo que es el manejo de metales preciosos, con una religión politeísta, con veneración a los muertos, con rasgos egipcios. De alguna forma el comercio terminó influyéndolos. El arte tenía un carácter funerario. Usaban sarcófagos y tumbas, no como las egipcias, eran cajas de piedra.
cerámicas con influencia griega y una habilidad en joyería y metalurgia. La misma ciudad de Roma, junto con Cerveteri, Tarquinia, Opulonia, Orvieto, son ciudades de origen etrusco. ¿Ok? Su principal aportación a la arquitectura son necrópolis. Ellos tenían necrópolis, tumbas, hipogios, edículos, que son como pequeños altares, templos y fortificaciones. Esa es la gran aportación de la cultura etrusca a la arquitectura. Aquí tenemos un mapa de los etruscos. Vean cómo de pronto encontramos aquí a Roma. Muy a las afueras, al sur de los etruscos. Literal era un pueblo bicicletero. Un pequeño pueblo polvoriento. De pronto resulta que los etruscos comienzan a expandirse. Vean aquí cómo se encuentran latinos, umbros, sabinos, etcétera. Los venecianos, que eran los vénetos, los ligurios, por acá. Entonces comienza a expandirse. Pero en torno al 700 y fracción resulta que Roma poco a poco comienza a tener mayor relevancia y que se le sale del guacal los romanos. Ahorita vemos eso. Esta es una de las grandes aportaciones a Roma. Resulta que sus ciudades, por ejemplo esta ciudad llamada Masarboto, la organizaban a través de grandes calzadas. Estas calzadas en el sentido oeste-este se llamaba Decumanus, mientras que de norte a sur se le llama Cardo o Cardus. Estos van a ser retomados en las ciudades romanas. Otra de las cosas que va a ser retomado por los romanos será los templos. Los templos, si se fijan, se parecen un tanto a los griegos, pero ya no hay columnas laterales. Solo hay columnas frontales y en doble hilera, generando un gran pronaos y teniendo hasta 3 diferentes celas o naos. Y entonces tenía igual el manejo de 2 aguas con unas columnas. Ojo, aquí está la gran aportación, 2 grandes aportaciones de los etruscos a la arquitectura religiosa romana. Una de ellas es el manejo de la columna, que no nada más a la religión, sino en general, que se le va a llamar la columna toscana, que se parece muchísimo a la columna dórica, nada más que la columna dórica no tiene basa, y esta sí tiene basa. Otra principal diferencia es que el fuste no tiene estrías, es totalmente liso. Por lo tanto aquí vemos una cuarta columna. Está la dórica, que es muy sencilla, que no tiene basa y que no tiene nada extraño en su capitel. La jónica, que tiene estas volutas. La corintia, que es la que tiene flores. Y finalmente la toscana, que es como la dórica, pero sin estrías y con basa. La otra aportación de los etruscos a Roma es el manejo de las plantas. Resulta que los templos romanos religiosos serán así. No van a estar rodeados de columnas como los griegos. Solamente tendrán columnas frontales o pegadas a los muros. Lo vamos a ver más adelante. Entonces acuérdense y se los recordaré que estas influencias. ¿Qué pasa entonces con Roma? Roma, para concluir esta primera parte del video, mientras que Grecia tenía sus propias divisiones, los mesopotámicos tenían su propia división según las culturas, los egipcios tenían su propia línea de tiempo, aquí tenemos otra división temporal. Para entender el desarrollo romano hay que entender que se divide en 3 etapas: el periodo monárquico, el periodo republicano y el periodo imperial. El periodo imperial no vamos a comentar nada específico de esto, sí veremos edificios la siguiente semana, pero será en la siguiente semana y en 15 días que veremos o nos centraremos en este periodo. Hoy vamos a platicar nada más de esto y el tiempo apenas nos va a dar, ¿ok? En breve continuamos con esto. Gracias.